Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 11 al 20. Los fundamentos de la espada ya son algo natural. Mientras pula un poco más mis técnicas de combate, estaré listo para ir a la mazmorra. Keyaru no tomó la precaución de Estia como desconfianza. Sabía que ella solo estaba preocupada por su seguridad. De lo contrario, no se habría esforzado por pedirle a Takemi Kazuchi que lo entrenara. Había algunas cosas que no podía decir directamente. Pero para aliviar sus preocupaciones, Keyaru respondió con seriedad. Pase lo que pase, nunca arriesgaría mi propia seguridad. Bien. Entonces comamos primero. Actualizaré tu estado después. Al ver lo firme que era, Estia decidió creerle y no dijo más. Comparada con esa pequeña disputa, la cena era claramente más importante. Había pasado todo el día trabajando en la tienda de la familia Hefesto, no era exactamente agotador, pero aún así, no había visto a Keyaru en todo el día y lo extrañaba más de lo que creía. La cena de esta noche es pollo salteado con pasta hueca, una porción extra grande. De ninguna manera te quedarás con hambre después de esto. Gracias, Lady Estia. Keyaru nunca daba por sentado el esfuerzo de los demás. Simplemente se sentaba, con la vista fija en la comida que le colocaban delante. Pollo salteado con espaguetis. Hizo una pausa para pensar un momento. El mundo Danmachi tenía esa sensación de fantasía medieval europea, pero estaba mezclada con elementos modernos. Uniformes de sirvienta. Carritos callejeros, casinos de estilo moderno y más. Una pura mezcolanza de fantasía al estilo japonés. La mejor parte. Miraras donde miraras, estaba lleno de chicas hermosas. Comparada con su almuerzo salado de bolas de patata fritas, la comida de esta noche ni siquiera estaba en el mismo campo de juego. Sabrosa, abundante, se la pulió hasta quedar lleno. Después de un breve descanso, llegó el momento que Keyaru más esperaba: actualizar su estado. Dominar la esgrima básica fue su recompensa tangible por el trabajo duro, pero lo que definió su verdadero progreso desde el principio, fue el cambio en su estado. De acuerdo. No puedo esperar a actualizar tu estado. Por una vez, Estia pudo brillar en su papel de diosa. Con las herramientas listas en sus manos, prácticamente se frotaba las palmas de las manos con anticipación. Confiaba en el esfuerzo que Keyaru había invertido en los preparativos de su mazmorra, pero no había mucho que pudiera hacer para ayudar aparte de darle su fe y ánimo. El ritual de actualización fue el mismo que el de ayer. Se sentó a horcajadas sobre su cintura, se pinchó el dedo con una aguja de plata y dejó que una gota de sangre divina cayera sobre su espalda. Una luz suave se elevó mientras la escritura divina se reorganizaba, sobreescribiendo sus antiguos números con los actualizados. Cuando terminó, Estia presionó los resultados en un pergamino. Nombre: Keyaru nivel 1 estado: fuerza, H135 resistencia, H150 destreza, H101 agilidad, H103 magia, H157 habilidades de desarrollo. Ninguna magia. Curar habilidad. Imitación de curación. Estia sostuvo el pergamino con ambas manos. Cuando sus ojos escanearon los números actualizados, sus cejas se fruncieron. Cada estadística se había disparado. De rango I directamente a rango H. Ese salto fue enorme, inaudito fuera de la mazmorra. ¿Cuánto se había esforzado para lograrlo? Estos números son ridículos. Claro, los principiantes crecían rápido justo después de recibir Falna, pero eso se basaba en luchar en la mazmorra. ¿Era realmente suficiente el entrenamiento puro para alcanzar este nivel? Entonces su mirada se posó en su estadística más alta, magia, y la sospecha comenzó a surgir. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en la sección de habilidades, donde leía imitación de sanación, su sonrisa se congeló. ¿Eh? Imitación de sanación efecto. Una habilidad derivada que nace de sanar. Al curar a un objetivo, el usuario se sincroniza con las experiencias de batalla del objetivo. Esta habilidad solo puede imitar la experiencia de combate, no las habilidades. Estia no tenía dudas de que Keyaru era un genio. ¿Qué aventurero normal desbloqueaba magia rara en el momento en que obtenía Falna?
Pero no se había dado cuenta. Lo había subestimado incluso entonces. Obtener una habilidad real de sanar. Eso por sí solo lo ponía muy por encima de la gran mayoría de los aventureros de horario. Estia decidió no hacer comentarios, y en su lugar le pasó el pergamino con una expresión de prueba en la voz. Keyaru. Usaste sanar en ti mismo, ¿verdad? Es cierto. Esta mañana entrené hasta el mediodía. Mis músculos estaban destrozados y no quería desperdiciar el resto del día. Así que me reinicié con sanar. Tomando el pergamino, Keyaru lo hojeó. Los aumentos de estadísticas eran más o menos lo que esperaba. Su arduo trabajo no había sido en vano. Pero cuando sus ojos se fijaron en la habilidad, sanación de imitación, sus pupilas se entrecerraron de todos modos. No estaba muy lejos de la versión original de rehacer del sanador. Copiar las técnicas y la experiencia de combate de otros, aunque no sus habilidades específicas de clase en el mundo de Anmachi, las habilidades en sí mismas contaban como habilidades. Aún así, esta habilidad seguía siendo absurdamente poderosa. Si clasificabas el poder, magia, habilidades, experiencia de combate, estadísticas. Y esta habilidad le permitía copiar directamente la experiencia de combate durante el acto de curación. Eso fue un aumento masivo en poder real. Esta habilidad, Estia estudió su rostro. La obtuviste de repente, mientras usabas magia, ¿verdad? Sí. El efecto es increíble. Pero si puedes, preferiría que nadie más que yo se enterara. Copiar las habilidades de combate de otras personas no era solo un atajo, era un conocimiento peligroso. Si se corría la voz, Estia ni siquiera podía imaginar la pesadilla en la que Horario se convertiría para él. ¿Has terminado de leer tu estado? Sí. Entonces devuélvelo. Quemarlo es lo más seguro. Keyaru estuvo de acuerdo. La experiencia de combate ganada con tanto esfuerzo podía ser robada a través de la curación por imitación. A menos que alguien fuera un santo, nadie se lo tomaría con los brazos cruzados. Observó a Estia agachada en la esquina, con el pergamino ardiendo en sus manos, y se encogió de hombros. Esta habilidad, planeo usarla en mí misma. Básicamente está duplicando mis ganancias de entrenamiento. En cuanto a otros usos, ya lo haría cuando llegara el momento. Con la barriga llena y su estado actualizado, su siguiente movimiento estaba claro. Esta noche voy a ver al señor Takemi Kazuchi. Necesito consolidar mis técnicas de combate lo antes posible. MHM. Esta vez, Estia no se opuso. No se trataba solo de sacar una carta de rango S. Si Keyaru realmente existía, podría rivalizar con los héroes de la era antigua. Un niño con el potencial de una leyenda, sentado en su familia. A este ritmo, ¿hasta dónde llegaría? Ni siquiera podía imaginárselo. No puedo esperar, Keyaru. Por el día en que realmente hayas desarrollado tu fuerza. Una vez que dominó los fundamentos de la esgrima, la práctica de combate real se volvió aún más importante. Después de llenar su estómago con una comida sencilla, Keyaru se dirigió directamente al dormitorio comunal donde vivía el dios de la guerra Takemi Kazuchi. Horario estaba especialmente animado por la noche, pero con su futuro camino despejado, sus ojos no se detuvieron en las bulliciosas vistas. Su concentración era nítida. Disfrutar de la vida podía esperar hasta que su fuerza y sus finanzas hubieran mejorado. Este es el lugar. Entonces, ¿dónde está la habitación de Takemi Kazuchi? Anoche, Estia lo había traído aquí. Sin embargo, por su cuenta, no tenía ni idea de cómo encontrar al dios de la guerra. Todo lo que podía hacer era esperar, hasta que pasos y voces se acercaron a él desde atrás. Algo en ellos le sonaba extrañamente familiar. Cuando se giró, lo primero que vio fue a una chica llamativa con un largo y liso cabello negro que le caía sobre los hombros. Vestía un traje morado estilo kimono, acentuado con hombreras rojas. Pero lo que más atrajo su atención fue su figura alta y elegante. Un cuerpo perfeccionado por las expediciones a las mazmorras. Piernas suaves y pálidas, libres de excesos, con calcetines hasta el muslo de color carmesí intenso que las abrazaban perfectamente. Yamato Mikoto. Bueno, hablando de suerte. Por supuesto que Keyaru la reconoció. Una aventurera de nivel 2 en la familia de Takemi Kazuchi. Honesta, educada y, lo más importante, manejaba la Futsu no Mitama, una magia de campo gravitatorio. En la mazmorra, era una todoterreno de primer nivel. En cuanto a los otros dos que la acompañaban, el hombre alto, de hombros anchos y cabello corto era Kashima Ouka.
La chica de cabello corto con su espeso flequillo sombreando su rostro, tranquila y melancólica, esa era Itachi Chigusa. Bueno, eso me ahorra la molestia de cazar a Takemi Kazuchi. La mirada de Keyaru se posó en el rostro digno e impactante de Yamato Mikoto. Disculpe, ¿son miembros de la familia del señor Takemi Kazuchi? ¿Y ustedes? Con una mano apoyada en la empuñadura de su katana, Mikoto se cruzó de brazos y frunció el ceño ligeramente, observándolo de cerca. Sus instintos le decían, un extraño al que nunca había visto antes. Pero la razón por la que quería a Takemi Kazuchi, lo adivinó rápidamente. Espera, ¿unirse a la familia del señor Takemi Kazuchi? Lo siento, pero no estamos aceptando nuevos miembros en este momento. No lo entiende. Vine a ver al señor Takemi Kazuchi para perfeccionar mis habilidades marciales. Sin interés en charlas triviales sin sentido, Keyaru lo dejó claro. Ya está arreglado. Tendré que preguntar primero. Mikoto asintió levemente. Intercambiando una mirada con Ouka y Chigusa, las dos se quedaron atrás mientras ella entraba al dormitorio. ¿Entrenamiento marcial? Dentro del dormitorio, Takemi Kazuchi levantó una ceja. Recordó al chico que Estia había traído la noche anterior. Keyaru. Después de solo un día de entrenamiento básico, ya estaba aquí pidiendo ejercicios de combate. Sorprendente, pero como lo había prometido, la expresión del dios de la guerra se suavizó en una sonrisa. Sí, fue acordado. Una petición de otro dios. Ya veo, Mikoto asintió levemente. Había pensado que solo era otro aventurero que quería unirse a su familia. No es que estuviera en contra de los nuevos reclutas. Pero las ganancias de la mazmorra de su familia se enviaban para financiar un orfanato en el lejano oriente. Y los aventureros, bueno, casi todos lo hacían por dinero. Desde esa perspectiva, la familia de Takemi Kazuchi no era exactamente la más adecuada para alguien como Keyaru. ¿Necesita manejar esto personalmente, Lord Takemi Kazuchi? Si la diferencia de habilidad no es demasiado grande, podría encargarme de ello. Ayer empezó a aprender los fundamentos de la espada. Su estilo de arma es similar al tuyo, respondió Takemi Kazuchi sin dudarlo. Para él, entrenar a alguien era fácil, pero si la diferencia de fuerza era demasiado grande, Keyaru no obtendría ningún conocimiento real del sparring. Considerando eso, Takemi Kazuchi asintió rápidamente. Muy bien. Entonces te dejaré este entrenamiento a ti. Él todavía es nuevo en ser un aventurero. Ha comprendido lo básico, pero ten cuidado durante el sparring. Entiendo. Mikoto asintió con seriedad. Entrenaban entre sí en la familia a menudo. Esto no era diferente, solo intercambiaban a alguien de otra familia. Para ella, no era nada inusual. Si ayudaba a su dios, eso era suficiente. Siguiendo sus instrucciones, tomó una espada de práctica de madera. Al regresar al patio, Mikoto abrió la boca para explicar, pero vio a Takemi Kazuchi ya acercándose al chico de cabello castaño. Sonriendo cálidamente, el dios de la guerra dijo, Keyaru, tu entrenamiento de combate estará a cargo de mi hijo, Mikoto. Con sus habilidades no muy diferentes, experimentarás mejor el refinamiento de la técnica. Gracias, señor Takemi Kazuchi. Keyaru no tenía ninguna objeción. Siempre que fuera entrenamiento de combate real, podía usar la curación por imitación para mejorar en todos los aspectos. No importaba quién fuera el compañero de entrenamiento. Un compañero libre era un compañero libre. Tomando la espada de madera, se giró hacia la chica de aspecto severo y se presentó. Keyaru. Yamato Mikoto. Ella asintió levemente. Dado que esto era algo solicitado por otro dios, no sería bueno herirlo demasiado. Sus ojos oscuros se posaron en él mientras advertía. El entrenamiento de combate significa que las lesiones son posibles. Necesito dejar eso claro primero. No hay problema. A Keyaru le preocupaba que el propio Takemi Kazuchi pudiera contenerse, por respeto a Estia. Pero con Yamato Mikoto, su agarre se apretó sobre la espada de madera, la emoción se apoderó de él. Herirse, curarse con magia, luego usar curación por imitación para absorber la experiencia de combate. Duplicar los resultados. Máximas ganancias. Al encontrarse con su mirada dudosa, habló con tranquila confianza. No existe tal cosa como contenerse en el entrenamiento de combate. Si eso es una preocupación, ¿qué sentido tiene entrenar? Por un momento, la sorpresa brilló en los ojos de Mikoto.
Su impresión del chico de cabello castaño mejoró. Para ganarse la atención del señor Takemikazuchi, necesitaba al menos este tipo de resolución. Apretó su espada de madera con fuerza. Pero no se apresuró. Primero, observó cuidadosamente su postura y movimientos. Su postura. Su agarre. Era difícil creer que apenas había comenzado a entrenar ayer. Aún así, si su dios lo decía, tenía que ser verdad. Respirando profundamente, la mirada de Mikoto se agudizó como la de un halcón. Dio un paso adelante con decisión. Perdóname, allá voy. Un aventurero novato que apenas había tocado los fundamentos de la esgrima, contra un veterano experimentado de nivel 2 que luchaba a diario en la mazmorra. Los resultados del entrenamiento de combate se mostraron casi al instante. Tanto en velocidad como en fuerza, Mikoto estaba muy por delante. Keyaru solo podía defenderse pasivamente con su espada de entrenamiento de madera. Estaba imponiendo los fundamentos de la esgrima en su memoria muscular. La señal más clara de esto fue cómo, cuando su espada de madera lo cortó en el costado, su cuerpo reaccionó por instinto, levantando su propia espada para bloquear. ¡Clan! El choque resonó, el impacto reverberó a través de su agarre y entumeció sus manos. La brecha entre los niveles de aventurero era un muro que no se podía cruzar tan fácilmente. Sabía que la fuerza bruta no iba a igualar a la de Mikoto. En lugar de bloquear las espadas, retrocedió rápidamente, buscando una abertura, solo para encontrarse con su implacable tormenta de golpes. Esto es una exageración. Su espada se volvió borrosa, las imágenes residuales demasiado rápidas para seguirlas. El instinto ya no era suficiente. Solo podía bloquear parte del aluvión. En cuanto al resto, no es de extrañar, aterrizaron en sus brazos, cintura, piernas. Nunca fatales, pero suficientes para doler. La adrenalina ahogó el dolor. Fijando la mirada en el rostro tranquilo e ilegible de Mikoto, que ya lo apretó los dientes, levantó su espada y cargó hacia adelante para contraatacar. No lo creo, no puedo asestar un solo golpe. Señor Takemikazuchi, ¿es esto realmente necesario? Observando desde la barrera, Kashima Ouka frunció el ceño. Desde su perspectiva, la pelea no era un entrenamiento en absoluto, era una paliza unilateral. De hecho, comparado con el entrenamiento habitual de su familia, podía ver que Mikoto se estaba conteniendo. Esto era una pérdida de tiempo. ¿Por qué el señor Takemikazuchi aceptaría entrenar a alguien como Keyaru? Chigusa, de pie tímidamente a su lado, permaneció en silencio. Takemikazuchi, sin embargo, observaba atentamente, incluso divertido. La actuación de Mikoto era normal, contenida, incluso. Nada que comentar. Lo que le sorprendió no fue ella, sino Keyaru. Su comprensión de los fundamentos ya era así de refinada. No tenía estrategia, pero en el calor del ataque de Mikoto, se defendía puramente por instinto, con los músculos respondiendo automáticamente. Considerando el poco tiempo que había tenido para entrenar, incluso si no era un genio, Takemikazuchi estaba seguro de ello. Este chico se había esforzado al máximo. Y en cuanto a la queja de Ouka, el dios se giró hacia él, sonriendo con un tono burlón. Ouka, sí, es unilateral. Pero si te dijera que Keyaru solo aprendió los fundamentos de la esgrima anoche, ¿seguirías pensando lo mismo? Anoche. Los ojos de Ouka brillaron con incredulidad, pero sabía que Takemikazuchi no tenía motivos para mentir. Volviendo a mirar a la pareja de sparring, dejó de lado su desprecio inicial. Sí, si eso es realmente cierto, entonces el talento de Keyaru con la espada, es impresionante. No uses el talento como excusa para borrar el esfuerzo que ha puesto, dijo Takemikazuchi con firmeza. Eso sería injusto para él. No había decepción en su tono. En todo caso, estaba impresionado. Estia realmente había encontrado una hija excelente. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que la habilidad marcial de Keyaru pudiera estar a la altura de la de Mikoto. Los próximos días, dejaré su entrenamiento en sus manos, Ouka, Chigusa. Con esas palabras, el combate desigual llegó a su fin. Keyaru había logrado bloquear la mitad de la ráfaga de Mikoto. No se había echado atrás ni una sola vez. Incluso bajo presión, seguía buscando una oportunidad para contraatacar. Dejando a un lado el talento, solo esa pura fuerza de voluntad fue suficiente para conmover a Takemikazuchi. Decir que no tenía otros pensamientos, sería una mentira.
Estia tuvo suerte. ¿Cuándo se toparía con una joya como esta? Cuando terminó, la expresión de Mikoto era complicada. Miró al chico de cabello castaño, con la espada aún agarrada con fuerza, el cuerpo golpeado y destrozado. Pero no había burla en sus ojos. Realmente no pareces alguien que acaba de empezar con los fundamentos de la espada. He sido aventurera por más tiempo. Mi velocidad, fuerza y experiencia en combate son superiores a las tuyas. Pero bloqueaste la mayoría de mis ataques. Incluso intentaste contraatacar, exhaló y luego dijo sin rodeos. Eres débil. Así que entrena más duro. El pecho de Keyaru subía y bajaba, el sudor goteaba a medida que la adrenalina desaparecía y el dolor volvía a sus extremidades. Frunció el ceño, pero su sonrisa era brillante e inquebrantable. La diferencia de poder de los niveles de aventurero no es algo que la habilidad por sí sola pueda cubrir. Si esto fuera una pelea real, ni siquiera estaría aquí de pie. De todos modos, gracias. Esa actitud sincera despertó algo en Mikoto. Con la expedición a las mazmorras todavía a algunos días de distancia, miró a Takemi Kazuchi. Cuando él asintió levemente, ella le dijo: si necesitas más entrenamiento, puedes venir a buscarme. Solo, no fuerces demasiado tu cuerpo. Si no fuera por la multitud que lo observaba, Keyaru ya habría lanzado curación para limpiar sus heridas y desafiarla de nuevo. Pero un poco de cortesía lo detuvo. No podía acaparar todo su tiempo libre. Por ahora, solo quería regresar rápidamente a su hogar, su familia, digerir lo que había aprendido y reparar los agujeros en su técnica. Se giró hacia Takemi Kazuchi, hablando con honesto respeto. Gracias, señor Takemi Kazuchi, por ayudarme a perfeccionar mis habilidades. No fue nada. El dios negó con la cabeza, aunque la preocupación brilló en sus ojos. ¿Debería pedirle a Uka que te acompañe a casa? No es tan malo. Ignorando la oferta, Keyaru miró a Mikoto. Señorita Mikoto, mañana, ¿estaría libre para entrenar conmigo de nuevo? No hay problema. Quería preguntar si su cuerpo podía soportarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ese tipo de cercanía no era algo que pudiera expresar con palabras. Observó su espalda mientras se iba, con una sensación complicada creciendo en su pecho. Si ella trabajaba tan duro como él, ¿su propio crecimiento sería más rápido? Al notar la mirada de Takemi Kazuchi, rápidamente volvió a concentrarse. Señor Takemi Kazuchi, durante el entrenamiento, contuve mi fuerza, pero parece que aún así resultó herido. Conociendo su preocupación, Takemi Kazuchi la ignoró con indiferencia. Dios mío, no le importará. Por lo que vio en el entrenamiento, ¿qué piensa de él? No sé cómo juzgar. Mikoto negó con la cabeza. No tenía la visión de Takemi Kazuchi. Todavía no podía ver nada extraordinario. Pero si había algo que se le quedó grabado, incluso herido, él seguía intentando contraatacar. Después de una pausa, admitió honestamente. En combate, mi impresión de él es que lucha como si su vida dependiera de ello. Después de entrenar con Mikoto, lo más claro que Keyaru sintió fue lo falto que estaba de técnica y experiencia en combate. La diferencia en los niveles de aventurero. Ese no era el verdadero problema. Siempre podías aumentar tus estadísticas a través de batallas de mazmorras y fortalecer a Excelia para superar los límites. Sin embargo, al mismo nivel de aventurero, la técnica y la experiencia eran lo que decidía el resultado. Nunca esperó tomar atajos para alcanzar el poder. A través del esfuerzo y el aprendizaje, podía cubrir absolutamente sus defectos. Sin mencionar, tenía curación de imitación. Arrastrando su cuerpo exhausto y dolorido, Keyaru se tambaleó de regreso al hogar de la familia, la iglesia abandonada. No fue directamente al sótano. Principalmente porque no quería que Estia se preocupara si lo veía así. La luz de la luna se filtraba a través del tragaluz roto, proyectando una luz tenue sobre el espacio en penumbra. No lo dudó. Lanzó curación, restaurando las heridas de su sesión de entrenamiento. El dolor se desvaneció al instante. Lo reemplazaron los recuerdos claros de su pelea con Mikoto. Parpadeaban a través de él como una presentación de diapositivas, pero cada uno se grababa profundamente en su alma, reforzando la lección. A través de sanación de imitación, se dio cuenta de su mayor debilidad en la batalla: su velocidad y tiempo de reacción. A medida que avanzaba el entrenamiento, había encontrado su ritmo, pero la diferencia era obvia.
Su mente podía reaccionar, pero su cuerpo no podía seguirle el ritmo. Si mis estadísticas fueran más altas, probablemente podría haber esquivado al menos 20 de esos golpes. Bueno, el entrenamiento de mañana debería ser mejor. La actitud de Keyaru era optimista. El dolor era temporal. La experiencia que obtuvo de él duraría toda la vida. Mientras no fuera fatal, sanación podía restablecerlo todo. Esa era su mayor apoyo en el mundo de Danmachi. Una vez que su cuerpo se estabilizó, Keyaru se puso de pie. Sus estadísticas mejoradas después de la última actualización significaban que incluso los efectos secundarios de su magia habían desaparecido. Mente, parece que depende de la lesión, no hay un estándar fijo. Estaba a punto de dirigirse al sótano para lavarse cuando el hambre lo arañó de repente, su cuerpo se rebeló después de todo ese esfuerzo. Comida. Necesitaba comida desesperadamente. Si voy a sobrevivir a las inmersiones en mazmorras, tengo que acelerar las cosas. ¿Y si entreno tan duro que ni siquiera puedo permitirme una comida? Solo imaginarlo se sentía miserablemente patético. Podía soportar el dolor, pero el hambre... Eso era más difícil. Cuando se giró para bajar las escaleras, sus ojos captaron una figura en la escalera. Había estado tan concentrado en absorber la experiencia de combate a través de la curación por imitación que ni siquiera la había notado. Señora Estia. ¿Por qué estás aquí? Ella había visto su curación de primera mano. Aunque no dijo nada, podía adivinar por qué. Debió de haberse lesionado durante el entrenamiento de combate y eligió curarse en secreto para que ella no se preocupara. Nunca había visto a un niño tan pensativo. Si tan solo su familia fuera más fuerte, en lugar de este lamentable estado, el camino de Keyaru sería mucho más fácil. Entonces podría concentrarse en su crecimiento en lugar de forzarse a sí mismo a luchar porque su familia no tenía nada más que ofrecer. Su voz era suave, con un toque de melancolía. Keyaru. Estás muy cansado, ¿verdad? Mirándola a los ojos sinceros. Su sonrisa era ligera, honesta. ¿Cansado? Esto no cuenta como cansado. De hecho, creo que tengo suerte. Con Leal, no tengo que preocuparme por las lesiones. Puedo dedicarlo todo al entrenamiento. Pero el dolor no desaparece, su tono despreocupado solo profundizó su dolor. Las heridas se podían curar, pero el dolor aún debía soportarse. Su pecho se apretó. Después de una pausa, preguntó directamente. ¿Qué opinas de la familia Loki? Eso salió de la nada. Miró a la pequeña diosa, su expresión era tan seria que parecía que estaba tomando una decisión final. Están bien, supongo. Pero nunca me tratarían como tú. Preparando armaduras, pidiéndole a otro dios que me entrene, y además. Creo que la amable, comprensiva y absolutamente adorable Lady Estia es la perfecta para mí. Confesar en medio de una conversación sería, ¿no era eso hacer trampa? Pero al mirarlo a los ojos, Estia no pudo decir ni una palabra. Su corazón latía aceleradamente, sus mejillas ardían de rojo mientras apartaba la mirada. Si lo pones así, ¿qué más puedo hacer? Pero si un día cambias de opinión y quieres unirte a otra familia, Lady Estia, entonces seamos una familia para toda la vida. Tan suave como siempre, Keyaru se acercó, tomando suavemente sus pequeñas y pálidas manos entre las suyas. No ocultó sus pensamientos. En mi opinión, el dolor es el camino al crecimiento. Pero si realmente te sientes culpable por todo esto, quizás me invites a comer. Estaba realmente hambriento después de 2 días con ella, ¿cómo no iba a enamorarse de esta diosa que había volcado todo su corazón en él, incluso trabajando a tiempo parcial para mantenerlo? Unirse a otra familia podría significar mejores recursos. Pero comparado con Estia, no valía la pena. La mentalidad moldeaba la actitud. La actitud moldeaba las acciones. Y ahora mismo, la cabeza pequeña definitivamente estaba guiando a la cabeza grande. Esta vez, cuando él le tomó las manos, Estia no se apartó como lo habría hecho en el cielo. Su corazón solo se aceleró. Entonces, ¿qué hay de la anfitriona de la fertilidad? Un puesto callejero no parece suficiente para recompensar todo el esfuerzo que has hecho. El lugar no importa. Es la compañía lo que cuenta. Sus instintos románticos estaban en llamas. Podía elegir la opción correcta con los ojos cerrados. Claro, la comida cara era deliciosa. Pero no se podía comparar con el rubor tímido de una chica.
Antes de entrar en la mazmorra, Keyaru se había fijado su objetivo: perfeccionar sus habilidades de combate tanto como fuera posible. Y exprimir al máximo el entrenamiento que pudiera de la familia Takemikazuchi. A la mañana siguiente, se despertó renovado en el viejo sofá. Este ya se había ido a su turno en la tienda de Hefesto. Sobre la mesa había aún más balis que ayer. Después de una preparación rápida, Keyaru se dirigió al dormitorio de Takemikazuchi una vez más, con el sol de la mañana en la espalda. En el patio, pronto vio a la chica en entrenamiento. Un poco avergonzado, gritó: «Señorita Mikoto, voy a molestarla de nuevo para la práctica de combate». A Mikoto no le importaba ayudarlo a entrenar. Pero ver al chico de cabello castaño allí de pie, lleno de energía después de ayer, no pudo evitar pensar, con la expresión distorsionada: «Este tipo, su cuerpo está hecho de acero». Yamato Mikoto ya se había formado una idea aproximada de la identidad de Keyaru. Definitivamente no pertenecía a una de las familias más fuertes. Después de todo, se trataba de horario. Si un miembro de una familia se acercaba demasiado a un seguidor de otro dios, era inevitable que causara todo tipo de problemas, y mucho menos dejar que alguien le ayudara a perfeccionar sus habilidades de combate. Si ese era el caso, entonces la familia a la que pertenecía no podía ser tan poderosa. Y en una familia así, era aún menos probable que tuvieran un apoyo de tipo sanador. Mikoto, honestamente, no podía entenderlo. Examinó a Keyaru de cerca. Su respiración era constante, su espíritu lleno de energía. Sus pasos eran ligeros, sus movimientos naturales. Nada que ver con alguien que hubiera pasado por un entrenamiento de combate real el día anterior. ¿Tu cuerpo realmente puede soportar esto? Por supuesto. Keyaru sonrió, su sonrisa despreocupada. No mencionó su curación, ni siquiera con la conexión de Estia y Takemikazuchi sobre ellos podría haber tomado el camino fácil con la curación por imitación. Seguir a Mikoto a la mazmorra, curarla después de que se lastimara y luego copiar sus habilidades de combate. Pero ese tipo de atajo habría sido fácil de exponer en los detalles de una pelea. Además, al duplicar su propio crecimiento y esforzarse a través del entrenamiento real, aún podría aumentar sus estadísticas antes de entrar a la mazmorra. Comparado con el dolor, mejorar mis habilidades de combate es más importante. De esa manera, puedo entrar a la mazmorra antes. No hay problema. Mikoto no sentía que estuviera desperdiciando su tiempo. Entrenar con él también la beneficiaba. Se ajustó el obi para recoger los pliegues sueltos de su kimono, evitando que interfiriera con sus movimientos. La forma en que lo ceñía solo enfatizaba su figura impecable, cada curva delineada. Terminó sus preparativos y levantó la mirada. Entonces comencemos. Esta vez, la chica no usó el mismo estilo que la noche anterior. Ambas manos agarraron su espada en una postura defensiva, esos ojos negro azabache tranquilos como el agua quieta. Pero la defensa simple solo era útil contra otros aventureros. Después de escuchar que el objetivo de Keyaru era la exploración de mazmorras, Mikoto cambió abruptamente su enfoque. No te contengas. Usa todo lo que tengas contra mí. Entonces haré lo mejor que pueda. La situación cambió. Keyaru agarró la espada de entrenamiento de madera con fuerza, estabilizó su respiración y despejó todos los pensamientos dispersos de sus ojos. Se concentró en la postura defensiva de Mikoto con una estocada hacia adelante, los músculos de sus piernas explotaron con poder, impulsándolo directamente hacia ella. Levantó su espada para un corte lateral profundo, apuntando a la defensa más débil de su brazo izquierdo. El sonido del aire al ser cortado se escuchó brevemente, pero su primer ataque no aterrizó. En cambio, clac. El sonido nítido de madera contra madera. Tu velocidad es demasiado lenta. Su espada de madera se elevó con precisión sin esfuerzo, deteniendo su golpe con facilidad. Instintivamente siguió con un contraataque. Pero para su sorpresa, la reacción de Keyaru fue rapidísima. En el instante en que su ataque de sondeo falló, cambió a la defensa, usando una redirección inteligente para disolver toda la fuerza de su corte. Su ataque había sido completamente neutralizado. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Comparado con ayer, su técnica había mejorado claramente. ¿Este tipo, de verdad está mejorando tan rápido? Abandonó cualquier pensamiento de contenerse, su mirada se agudizó mientras desataba su estilo rápido, preciso y despiadado con toda su fuerza.
Y la sólida base de esgrima de Keyaru finalmente entró en juego. Desde la perspectiva de un extraño, parecía que Mikoto lo dominaba por completo, sin darle oportunidad de contraatacar. Pero como la que realmente luchaba, Mikoto podía sentirlo con mayor claridad. Su mejora era real. Anoche, casi la mitad de sus golpes habían impactado limpiamente sobre él. Ahora, incluso con su velocidad y técnica presionándolo, aún lograba bloquear la mayoría. Este era un progreso inconfundible y aún más aterrador. A través de sus movimientos cada vez más fluidos, se dio cuenta. Se está adaptando a este nivel de combate. Un verdadero maestro siempre conserva el corazón de un estudiante. Y Keyaru, en este momento, todavía era un principiante. Al reproducir e imitar mentalmente el entrenamiento de la noche anterior, ya había descubierto cómo contrarrestar sus técnicas. Aunque en realidad no podía empujarla, su progreso en la técnica era innegable. El cambio más obvio. Lo golpeaban con menos frecuencia. Pero este tipo de entrenamiento de alta intensidad agotaba la resistencia rápidamente, especialmente bajo el abrasador sol del mediodía. Su ropa pronto quedó empapada de sudor. Perdió la noción de cuánto tiempo habían estado peleando. Después de descansar brevemente para recuperarse, se lanzó de nuevo a la lucha. Pero los efectos secundarios llegaron rápido. Sus brazos gritaban de dolor, su cuerpo estaba cubierto de innumerables moretones menores. Finalmente, Keyaru se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente no muy lejos. Mikoto estaba sentada igual de agotada, con el pelo húmedo de sudor pegado a las sienes. Quería seguir adelante, pero el hambre le roía el estómago. ¿Qué tal si? Keyaru se rió, con el sudor goteando libremente, y sugirió con una sonrisa. ¿Almorzamos, descansamos un poco y luego seguimos? ¿Era eso siquiera el lenguaje humano? Los labios de Mikoto se crisparon, pero en lugar de molestia, solo habló con total honestidad. Ya me arrepiento de haber aceptado esto anoche. En serio, incluso cuando voy al calabozo con mi familia, las batallas no son tan intensas. Entonces, ¿eso es un cumplido? Podía oír la indignación en su tono, pero desde su perspectiva como aventurero novato, recibir este tipo de evaluación de una nivel 2 como Mikoto no estaba nada mal. Con una sonrisa sincera, dijo, gracias, señorita Mikoto. Como agradecimiento, ¿qué tal si la invito a almorzar? Si no come, herirán mis sentimientos. Ella asintió bruscamente. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él sonriendo, su máscara deliberadamente seria casi se rompió. Al menos este tipo sabía lo suficiente como para ofrecerle comida. Aún así, la pegajosidad del sudor de todo el entrenamiento la hizo fruncir el ceño ligeramente. Sugirió, todavía es temprano. ¿Qué tal si nos vemos en el restaurante más tarde? Suena bien. Keyaru se encogió de hombros. Cuando se trataba de este tipo de cosas, por supuesto que la opinión de la dama era lo primero. Además, necesitaba curarse antes de comer. En su estado actual, ni siquiera la comida le sabría bien. De vuelta en la iglesia abandonada, lanzó hábilmente sanar, restaurando su cuerpo a su condición óptima. Al mismo tiempo, absorbió e imitó la experiencia de combate que acababa de vivir. Esa extraña sensación era difícil de expresar con palabras, pero una cosa estaba clara. Sus habilidades habían mejorado innegablemente. Comparado con su yo matutino, la diferencia era obvia. Después de un lavado rápido para evitar que Mikoto esperara demasiado, Keyaru se dirigió al restaurante que acordaron. A este ritmo, para mañana, debería estar listo para entrar en la mazmorra. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. El lugar donde habían acordado comer no era el lujoso Hostess of Fertility, sino un restaurante sencillo justo al lado del dormitorio. El menú enumeraba todo tipo de platos, con precios dirigidos directamente a los aventureros que vivían en los dormitorios, lo suficientemente baratos para aquellos con ingresos más bajos. Keyaru echó un vistazo a los números. Y al instante se arrepintió de haber sugerido el almuerzo. Sin ingresos por aventuras todavía, solo tenía 500 balis a su nombre. Dado el apetito de un aventurero, la mejor jugada era dejar que Mikoto ordenara primero. Señorita Mikoto. Probablemente debería ordenar ahora en lugar de mirarme, empezó a sudar bajo su mirada. ¿Crees, estoy de humor para mirar un menú ahora mismo? La chica no era buena mintiendo.
Negó con la cabeza suavemente. Cuando Keyaru se había ido antes, había estado cojeando mucho. Pero después de nada más que un lavado rápido, de repente se movía como si nada hubiera pasado e incluso ahora, sus propias manos todavía le dolían levemente, desgarradas y en carne viva entre el pulgar y el índice. Tu capacidad de recuperación es realmente difícil de creer. ¿Planeas arrastrarme de nuevo al entrenamiento después de esta comida? Si la señorita Mikoto no tiene otros planes y está dispuesta, me interesaría mucho volver a entrenar. Al darse cuenta de sus intenciones, Keyaru giró la cabeza, luciendo extrañamente incómodo. En este mundo, la tierra natal de Mikoto, el lejano oriente, era básicamente el equivalente a Japón en su vida anterior. En otras palabras, ella era japonesa de pies a cabeza. Meterse un poco con ella no debería ser gran cosa, ¿verdad? Pero su respuesta fue sorprendentemente tranquila. No me importa. Pero ¿no te has dado cuenta de que la diferencia en nuestras técnicas de combate ya es bastante pequeña? Sin embargo, incluso cuando lo doy todo, no puedo sacarte ventaja. No es posible que nuestra diferencia ahora resida en los valores de habilidad, nuestros niveles de aventurero, en lugar de en la técnica. Su tono era serio. No era solo su propia opinión. Parte de ella también provenía del señor Takemi Kazuchi. Entrenar justo enfrente del dormitorio durante toda la mañana sin que él se diera cuenta. Eso era raro. Tu talento en técnicas de combate es increíble. Para nada. Keyaru conocía la personalidad de Mikoto. Nunca se rebajaría a mentiras o halagos. Solo se encogió de hombros levemente, sin ninguna complacencia. Recordando los últimos 2 días, había trabajado duro pero fue curación y sus habilidades derivadas las que le permitieron duplicar el efecto de cada parte del entrenamiento. Comamos primero. Si no consigo comida pronto, me desmayaré. Mikoto no se quedó corta de ceremonias. Empezó a pedir, pero incluso mientras lo hacía, sus agudos ojos seguían fijándose en el rostro de Keyaru. Y cuando el total llegó a 400 balis, captó el tic en la comisura de su boca. Entregándole el menú, dijo: he terminado. Ya comí en casa de mi familia. Invitarte es solo mi forma de mostrarte mi agradecimiento. Keyaru empujó el menú hacia ella. Justo a tiempo, su estómago gruñó con fuerza. Mikoto ya había adivinado la verdad. Pero en lugar de irritarse, encontró su torpe farol, extrañamente divertido. Tú, la próxima vez que tus finanzas mejoren, entonces podrás hablar de invitarme a comer. No pudo resistirse a burlarse de él. Luego sacó sus propias monedas para pagar el almuerzo. En el orfanato del lejano oriente, había cuidado de sus hermanos menores de la misma manera. Comparada con ellos, la expresión tímida de Keyaru era casi nostálgica. Pacientemente, le recordó, con voz suave pero firme: con la cantidad de energía que quemas, necesitas comida. Como mínimo, una vez que seas un aventurero, deberías aprender a cuidarte a ti mismo. Entonces te deberé una. Nadie podía decirle que no a una chica hermosa y de buen corazón. Y además de eso, cabello negro, liso, perfectamente elegante. Keyaru pensó que, si quería sobrevivir, lo menos que podía hacer era desarrollar una piel más gruesa. Le mostró una sonrisa brillante y pidió el mismo menú que ella. Una vez que haya entrado en la mazmorra y haya ganado algunos balis, me aseguraré de invitarte a una buena comida. Después de atiborrarse, Keyaru no regresó a la iglesia abandonada de inmediato. En cambio, siguió a Mikoto al dormitorio. No se pusieron a entrenar directamente. Durante el descanso, charlaron casualmente, principalmente sobre la mazmorra. Claro, la consejera del gremio, Eina Tulle, le había dado mucha información. Pero Keyaru quería escucharla de un verdadero aventurero. El análisis de primera mano de Mikoto sobre las debilidades de cada monstruo en cada piso. Tomemos a los goblins, por ejemplo, en la oscuridad de la mazmorra, su vista era pobre. Un goblin solitario era fácil de manejar incluso para un novato. Pero en grandes cantidades, sus astutos rasgos salían a la superficie. Otros monstruos también tenían defectos obvios. Siempre que mantuvieras la sincronización correcta, regresar sano y salvo no debería ser un problema. A Keyaru no le importaba todo este trabajo de preparación. Sin algún sistema de trampas, incluso su técnica de combate solo había mejorado gracias al entrenamiento de Takemi Kazuchi y Mikoto. Adentrarse en la mazmorra sin este conocimiento sería simplemente imprudente.
Y si no lograba regresar con vida, no podía estar seguro de tener otra oportunidad de rehacer. Para cuando absorbió todos estos consejos, había recuperado su resistencia. La luz del sol de la tarde caía a plomo, pero los aleros del dormitorio les daban sombra. Una vez que el calor disminuyó, reanudaron el entrenamiento. Y con esa práctica, Mikoto confirmó lo que ya sospechaba. Que Yaro estaba mejorando a un ritmo aterrador. Los movimientos que antes le habían funcionado perfectamente, ahora no le hacían nada. Dejando de lado la diferencia en las estadísticas brutas, se dio cuenta de que su técnica por sí sola ya no podía dominarlo. Mientras el resplandor naranja del atardecer se extendía por horario, finalmente terminaron su entrenamiento. Mikoto lo miró con una expresión llena de incredulidad. Su audaz suposición había sido correcta desde el principio. Pero cómo lo hacía, no tenía ni idea. ¿Era este tipo de adaptabilidad realmente humanamente posible? Así que es verdad, no sé cómo lo haces, pero después de cada entrenamiento, tu fuerza mejora drásticamente. Cuando intento atacar tus viejas aberturas, siempre encuentras una manera de cerrarlas, rápido y con una precisión ridícula. Al final, sus emociones se complicaron. Negó con la cabeza ligeramente. Realmente odio admitirlo, pero, entrenar conmigo ya no te ayudará. El siguiente paso para ti, es entrar en la mazmorra. Luchar contra monstruos de verdad. Eso es exactamente lo que he estado planeando. Que ya lo asintió con seriedad. Los últimos 2 días, Mikoto se había esforzado por ayudarlo. En cuanto a cómo podría recompensarla, todavía no lo había descubierto, pero tienes razón. Las finanzas de nuestra familia no son muy buenas. Depender del dios para que nos siga alimentando, a mí tampoco me parece bien. Su familia no estaba en mucho mejor situación. No podía ofrecer muchos consejos, pero sí le dio una amable advertencia. Antes de que te dirijas a la mazmorra, asegúrate de que tu dios actualice tu fauna. Y recuerda, huir no es vergonzoso. Lo importante es salir con vida. Mientras lo decía, una sonrisa confiada se dibujó en su llamativo rostro. ¿Desde cuando el invitado paga la comida? Entonces, que ya, tu invitación puede esperar hasta que regreses sano y salvo de la mazmorra. La mañana llegó justo a tiempo. Comparado con ayer, que ya lo estaba mucho más descansado. El objetivo de hoy era finalmente sumergirse en la mazmorra. El cambio más obvio después de convertirse en aventurero fue la energía desbordante en su cuerpo. Incluso cuando el entrenamiento lo agotaba por completo, una noche de sueño era suficiente para restaurarlo por completo. La juventud es realmente asombrosa. El objetivo de hoy: explorar los primeros 5 pisos de la mazmorra. Keyaru se levantó del viejo sofá, buscando a Estia por el sótano con la mirada, pero sin encontrar rastro de ella. Sobre la mesa había una hoja de pergamino cargada de balis, escrita con su letra pulcra y elegante. Ten mucho cuidado en la mazmorra hoy. El dinero aquí es para tu almuerzo. Asegúrate de comer algo bueno. Esta noche celebraremos cuando regreses. Absorbió cada pizca de esa suave calidez. Venir a un mundo nuevo y extraño, convertirte en aventurero y ser bendecido con una diosa cariñosa y hermosa como Estia, Keyaru se sintió más motivado que nunca para los planes de hoy. A partir de mañana, por fin me despediré de vivir de su trabajo. Ser alimentado completamente por los trabajos de medio tiempo de Estia era cómodo, pero no le sentaba bien. Le dio la vuelta al pergamino. Allí estaban grabadas las actualizaciones de su fauna de la noche anterior. Nombre: Keyaru nivel 1 estado, fuerza, G259 resistencia, G223 destreza, G267 agilidad, G215 magia, G238 habilidades de desarrollo, ninguna magia, curar habilidades. Curación por imitación. Gracias al entrenamiento de alta intensidad de ayer, el crecimiento generalizado de sus estadísticas fue exactamente lo que esperaba. Sin saltos dramáticos, pero más que suficiente para manejar a los monstruos del piso superior. Después de un lavado rápido, se puso la armadura de cuero que Estia le había preparado y se ciñó la espada corta de acero a su costado. Todo estaba listo para la mazmorra. Al salir de la iglesia abandonada, el sol de la mañana disipó el frío y la niebla, envolviéndolo en una calidez acogedora. Siguió la desolada calle principal del sur hacia la enorme torre de Babel, sabiendo que lo llevaría directamente a la mazmorra. Sus emociones eran complicadas.
2 agotadores días de preparación habían terminado. Ahora venía la realidad. Decir que no estaba nervioso habría sido una mentira. Estaba a punto de luchar contra monstruos que solo habían existido en la fantasía en su vida anterior, pero, sobre todo, estaba emocionado. Entrenar era una cosa. Pero ¿cómo se mantendrían esas habilidades contra los verdaderos monstruos de la mazmorra? Mejor ser cauteloso. En la plaza central, frente a la Torre de Babel, Keyaru miró a su alrededor. Incluso temprano en la mañana, los aventureros llenaban el lugar. Caminaban en grupos, charlando y riendo. Ese era el beneficio de unirse a una familia estable y desarrollada. No había necesidad de luchar solo en la mazmorra como novato. Marchar con grupos experimentados ofrecía mucha más seguridad. Pero para la familia Hestia, tales lujos eran imposibles. Como hijo único que llevaba las esperanzas de su dios, Keyaru no tenía esa opción por ahora. Todo lo que podía hacer era familiarizarse con la mazmorra, aumentar sus estadísticas, ganar algo de dinero y mejorar lentamente su vida. Expandiendo la familia, eso es algo en lo que pensar más tarde. Para explorar los pisos superiores, ni siquiera necesitaba un partidario. Keyaru se dirigió hacia la Torre de Babel sin dudarlo. Pero las cosas rara vez salían bien. Entrar a la mazmorra requería registrarse con los miembros del cuerpo de guardia de la familia ganesa. Y durante la hora punta de la mañana, estaba lejos de ser eficiente. Keyaru se coló en la fila con naturalidad. Delante de él, una pequeña figura llamó su atención. Su figura era demasiado pequeña para la mochila enorme que llevaba atada a la espalda, con una capucha beige baja sobre la cabeza. Un partidario. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el solitario aventurero novato, Keyaru. La espada en su cadera llevaba el inconfundible emblema de la familia Hefesto. Equipo caro, sin duda, aunque estaba disfrazada, se bajó un poco la capucha mientras se acercaba. Inclinando la cabeza hacia arriba, esbozó una sonrisa tímida. Aventurero, señor, ¿le gustaría contratar a un partidario? Soy tacaña. Puedo ayudarle a recolectar piedras mágicas y materiales. Ante su nerviosa pregunta, Keyaru bajó la mirada. Un rostro delicado, aún juvenil. Cabello castaño claro desordenado sobre sus hombros. Más pequeña que un humano. Probablemente una partidaria de Payún. Algo en ella le resultaba extrañamente familiar. Pero para él, un aventurero novato, un partidario era innecesario. Negó con la cabeza. Ahora mismo no. ¿De verdad que no? Las tarifas de Lily son muy baratas. Solo 500 balis. Sus ojos castaño pálido vacilaron, suaves y lastimosos, como si ocultaran algo tácito. Normalmente, al encontrarse con una pequeña belleza como esta, Keyaru al menos habría tanteado el terreno. Pero lo último que dijo, sus pupilas se entrecerraron. Mantuvo la expresión tranquila, pero su mirada se agudizó. Mirando más profundamente en esos ojos marrones, lo captó. Enterrado profundamente bajo la debilidad, un destello de odio. Liliruka arde. ¿Cómo podía no recordarlo? Un miembro clave del reparto principal, con mucho tiempo en pantalla en la historia original. Pero por ahora, todavía estaba sumida en el lodo de la familia Sona. Y antes de conocer a cierto conejo de pelo blanco, sus acciones ya habían estado lejos de ser inocentes. Amargada, resentida con los aventureros, usando la magia para robar equipo y venderlo, todo para fastidiar a las mismas personas que despreciaba. Claro, su objetivo era ahorrar lo suficiente para escapar de la familia Sona. Pero eso no excusaba traicionar a otros aventureros inocentes. Enredarse con este desastre andante. Keyaru tendría que vigilar su espalda constantemente para evitar un cuchillo allí. Salvar a chicas como ella no tenía ningún interés. Ese tipo de redención larga y paciente era algo que solo un tipo como Belle podía lograr. Y él, respetarla, comprenderla, y huir de una vez. El tiempo pasado con Liliruka era mucho mejor a solas con Hestia. La relación calidad-precio era obvia. Keyaru se encogió de hombros. Solo soy un aventurero novato. No necesito un partidario. De acuerdo. Si alguna vez lo haces, puedes encontrar a Lily en la plaza central. Ella levantó la cabeza con una sonrisa brillante. De ninguna manera iba a dejar que una oveja gorda como él se le escapara tan fácilmente. Incluso el arma más barata de Hefesto podría venderse por al menos 200,000 balis afuera. Ya veremos.
Keyaru no se molestó en seguir hablando. Siguió la delgada línea por la escalera de caracol hasta el primer piso. Incluso con los ojos cerrados, podía adivinar lo que Lily estaba tramando. Advertirle delante de todos habría sido inútil. De todos modos, ella lo atacaría. Perdonarla es trabajo de Dios. Enviarla a encontrarse con Dios sería mío. Keyaru no era tan extremista. Pero si alguien realmente lo atacara con malicia, no dudaría en hacerles sentir la justicia de Keyaru. Después de verificar su estatus de aventurero, Keyaru siguió a la multitud de aventureros por la escalera de caracol hacia la mazmorra. La primera parada fue el piso seguro conocido como el Camino del Principio. A su alrededor se encontraba el típico ambiente de cueva, débilmente iluminado por brillantes frutas linterna adheridas a las paredes. La compleja disposición del piso dispersó naturalmente a los aventureros, e incluso el sonido de los pasos fue absorbido por los vastos túneles. Supongo que esas sesiones de entrenamiento nocturno dieron sus frutos. Keyaru desenvainó la espada corta que llevaba en la cadera. En la mazmorra, los monstruos no eran el único peligro. Las amenazas potenciales también incluían a los aventureros que caminaban a su lado. Sin la familia ganesa vigilando las cosas, la única ley aquí abajo era la ley del bosque oscuro. Evita a los extraños. Mantente alerta. Una vez que pasó por la zona segura, entrando en las verdaderas zonas de peligro, sus ojos se agudizaron. El débil brillo de las frutas linterna no mejoraba mucho la visibilidad. Mientras exploraba más profundamente en los sinuosos pasajes, dos figuras emergieron de la penumbra: piel verde, orejas largas, cuerpos bajos y feos blandiendo toscos garrotes de madera, ojos rojos, sangre ardiendo en la oscuridad. Duendes. La impresión que Keyaru tenía de ellos solo provenía del anime de su vida pasada. Pero verlos de cerca, esta era la primera vez. Y sus instintos no se equivocaban. Solo una mirada, y el asco brotó en su interior. No es mala suerte, matar duendes significaba no solo una piedra mágica, sino a veces un botín extra, como un colmillo de duendes. Gracias a su entrenamiento con Mikoto, Keyaru no entró en pánico. En cambio, se deslizó naturalmente en la mentalidad del entrenamiento de ayer. Con ambas manos en su espada, cada movimiento básico de esgrima ya había sido grabado en la memoria muscular. Con una estocada hacia adelante, sus estadísticas mejoradas lo impulsaron más rápido y más fuerte que cualquier humano normal. Y los duendes eran lo suficientemente débiles como para que incluso un humano normal pudiera luchar contra ellos. Su espada atravesó un cuello, cortando limpiamente. La cabeza del goblin cayó al suelo. Muerte instantánea. Ni siquiera tiempo para un grito. Su cuerpo se disolvió en llamas negras, el hedor a sangre asfixiando el aire. Una pequeña piedra mágica cayó al suelo. Manteniéndose afilado, se giró hacia otro goblin que saltaba desde un lado, con el garrote en alto. Keyaru no vaciló. Usando el alcance de su arma, clavó la punta de la espada directamente en su corazón. Su fuerza realmente es bastante baja. Derrotar a dos goblins ni siquiera fue un calentamiento. Miró la piedra mágica en el suelo. Al agacharse para recogerla, recordó la advertencia de Ina en el gremio de aventureros. Siempre hay que recoger las piedras. Dejarlas se arriesgaba a que otros monstruos las consumieran y evolucionaran. Una vez hecho eso, siguió adelante. Para maximizar su crecimiento, necesitaba combates intensos contra monstruos, sin desperdiciar su vida. Comparado con la mayoría de los aventureros en solitario, tenía una ventaja: su curación. Incluso si estaba herido, podía recuperarse. Mientras no fuera instantáneamente fatal, nada podría detenerlo. Usa la ventaja sabiamente y su crecimiento se multiplicará. Sigue moviéndote. Ni siquiera valía la pena preocuparse por los goblins de bajo nivel. Keyaru se adentró más en la mazmorra. Por el camino, aparecieron más goblins y Yagbir. Armados con garrotes y garras, estos debiluchos eran ridículos ante él, sus habilidades ahora perfeccionadas al nivel de Yamato Mikoto. Como niños blandiendo los puños contra un adulto. Y aún así, cada trozo de carne cuenta. Incluso las plagas tenían piedras mágicas. Cada muerte significaba más balis para mejorar su vida. Para cuando llegó al segundo piso, finalmente fue puesto a prueba. El conocimiento sobre monstruos que había adquirido en el gremio resultó útil cuando apareció un lagarto de la mazmorra.
No un hombre lagarto, sino un dragón de Komodo gigante, con escamas moteadas de un marrón grisáceo, un tamaño que rivalizaba con el de un hombre adulto. Es hora de tener cuidado. La exploración en solitario tenía un gran inconveniente. No había nadie que te cubriera las espaldas. Cualquier emboscada era solo su problema. Entonces lo oyó. Un leve rasguño levantando la cabeza bruscamente, lo vio. En la oscuridad, con sus escamas fundiéndose con el techo de la caverna, un enorme lagarto de mazmorra se aferraba a él. Sus garras se clavaron en la piedra. Una lengua de color rojo oscuro entraba y salía rápidamente. Baba viscosa, espesa con bacterias, salpicó el suelo. Se dio cuenta de que lo habían visto. El lagarto giró su enorme cuerpo y se lanzó hacia él. Mierda. No había tiempo para el orgullo. Se lanzó de lado en un giro brusco, justo cuando el monstruo se desplomaba. Poniéndose de pie, contraatacó. La espada corta se clavó en su pata delantera, cortando la garra y paralizando su movilidad. El lagarto contraatacó con un latigazo de cola, pero Keyaru se hizo a un lado, esperando el momento oportuno, hasta que su espada le atravesó la cabeza. La pelea había terminado. La piedra mágica que cayó era mucho más grande que la de un goblin, del tamaño de su nudillo meñique. Técnica de combate, realmente funciona en la mazmorra. Pero mis métodos actuales, siguen siendo demasiado limitados. La batalla le martillaba la verdad. La curación podía salvarlo de muchas cosas. Incluso con la curación de imitación añadida, el hecho era que no tenía herramientas reales para situaciones inesperadas. Todo era solo técnica. Pero el legendario héroe de su vida pasada, había usado la curación de transformación para fortalecerse, la curación de corrupción para debilitar a los enemigos y, sobre todo, la curación de saqueo. Los poderes actuales de Keyaru eran solo los básicos. Sin la capacidad de replicar habilidades, sus métodos de combate siempre serían deficientes, pero al menos ahora lo veía. Conocer sus defectos significaba que podía trazar el camino a seguir. Sacudiendo la cabeza, se adentró más en los oscuros pasillos sin dudarlo. Ahora mismo, si quiero un verdadero salto de poder, tengo que acelerar el desarrollo de las habilidades derivadas de EAL. ¿Cómo desarrollar habilidades derivadas de curación? Esa era la pregunta que pesaba en la mente de Keyaru. Pero ¿cómo implementarla exactamente? Todavía no tenía una idea clara. Después de todo, este era el mundo de Anmachi, no el mundo que él conocía. Las reglas aquí eran muy diferentes. Por lo que sabía, la forma más rápida de hacerse más fuerte en horario era a través de grimorios, libros de hechizos que se vendían por más de 100 millones de balis cada uno. Aparte de eso, estaba la adquisición de habilidades a través de las propias experiencias y talentos. Si sigo la lógica de este mundo, usé curación en mí mismo, sentí el dolor y la recuperación, y eso me dio curación de imitación, ¿verdad? Mientras descansaba en el pasillo entre pisos, lo reflexionó. La magia se podía aprender rápidamente de los grimorios, pero los aventureros solo podían tener 3 hechizos como máximo. Y una vez adquirida, la magia no se podía olvidar. Las habilidades, sin embargo, tenían muchas menos restricciones. Ese pensamiento despertó una idea audaz en su mente. La curación, en esencia, canalizar la magia es reparar células dañadas. ¿Y qué pasa si cambio su propósito, de curación a mejora? La ciencia moderna no podía explicar la magia, pero resolver el problema con una mentalidad moderna, Keyaru sintió que la respuesta prácticamente lo estaba saludando. Como hombre de acción, comprobó cuidadosamente que no hubiera aventureros cerca y luego, con decisión, se lanzó curación. Un suave resplandor lo envolvió. La fatiga se desvaneció al instante. La magia no utilizada se fusionó con sus células, inundando sus sentidos con estimulación. Probó su cuerpo experimentalmente. La energía lo recorrió, incluso mayor que antes de entrar en la mazmorra. Este camino es el correcto. Cada extremidad, incluso su mente, se sentía como si hubiera sido golpeada con una microdosis de estimulante. El efecto se desvaneció lentamente a medida que la magia se consumía. Pero esa fugaz retroalimentación fue suficiente para confirmarlo. Sus estadísticas realmente habían mejorado. Curación de transformación. Para ser exactos, una versión más débil al infundir magia en su cuerpo, podía aumentar temporalmente sus estadísticas generales de forma limitada, aunque en realidad no cambiaba sus valores de habilidad base.
Necesito refinar esto, hacer que la mejora dure más, hacer que la mejora sea mayor. Por supuesto, el efecto secundario seguía ahí. Mareos y agotamiento mental. Esa era una limitación incorporada de curación. A Keyaru no le importaba. En todo caso, le daba un camino claro hacia adelante. Un camino de mejora completa de las estadísticas. Después de un breve descanso, concentrado y motivado, se adentró más en la mazmorra. Abatió a cada monstruo con el que se encontró, sin importar su fuerza. Cada uno se convirtió en otra piedra de afilar para su técnica. Lagartos de la mazmorra, diablillos, duendes, perdió la cuenta de cuántos había matado. Antes de avanzar al quinto piso, se detuvo para ajustar su condición. Mientras no me encuentre con un asesino novato, estaré bien. Cauteloso, avanzó. Pero los monstruos aquí eran extrañamente escasos. En la mazmorra, los monstruos asesinados solían reaparecer rápidamente. Sin embargo, aquí, sus instintos gritaban, algo anda mal, y entonces lo vio. Más adelante, una mancha de lodo negro se deslizó hacia él, consolidándose en una forma sombría. Un torso deformado y desigual. Brazos demasiado largos con garras ganchudas en las puntas. Un cuerpo negro azabache sin rasgos. Una sombra de guerra. Por supuesto, maldita sea. Hablando del diablo. El llamado asesino de novatos. Si afirmara que no estaba nervioso, ni siquiera él lo creería. Hora de ponerse serios. Mantuvo la distancia, estudiándolo. Los primeros encuentros siempre eran peligrosos. Aún no se podían predecir sus patrones de ataque. Aún así, tenía que mostrar respeto. Incluso si usar sanación transformación lo dejaba mareado después, no era momento de contenerse. Ese era el respeto que merecía un asesino de novatos, y la garantía de su propia supervivencia. Pelea rápida. Termínalo rápido. Fortalecido por sanación transformación, su mente se agudizó y se calmó mientras estudiaba la sombra cambiante. La sombra de guerra no pensaba. Actuaba por instinto, como todos los monstruos. Su lógica era simple. Matar a todos los aventureros que veía. Su cuerpo grotescamente desequilibrado se movía a una velocidad impactante, con las garras en alto para destrozarlo. Sin la curación por transformación, habría sido difícil. Pero con su cuerpo mejorado, Keyaru solo murmuró, necesita más entrenamiento. Sus instintos entraron en acción. Cuando las garras atacaron, se giró a un lado y se lanzó hacia adelante, y atacó. El ataque fallido de la sombra de guerra dejó su recuperación completamente abierta. La espada de Keyaru barrió con un corte perfecto. El acero mordió profundamente. El monstruo fue partido por la mitad. La sombra negra se desintegró en polvo. Una piedra mágica de color púrpura oscuro cayó al suelo, junto con una gota de material. La espada de dedo de la sombra de guerra. Una ventaja inesperada, la pelea había terminado incluso más rápido de lo que pensaba. Pero al recordar la evaluación de Mikoto de su técnica, de repente tuvo sentido. Lo que le faltaba no eran habilidades, sino estadísticas puras. Guardando el botín, se esforzó más hasta que su resistencia se agotó por completo. No lo forzó. No allí. En el entrenamiento, podía poner a prueba sus límites. Pero en la mazmorra, hacerlo era suicida. Un error y nunca saldría con vida. Siguiendo la ruta medio borrosa en su memoria, subió hacia arriba, a través de la escalera de caracol que conectaba el camino del principio con la superficie. Cuando finalmente salió de la Torre de Babel, después de tanto tiempo en la penumbra de la mazmorra, el atardecer de horario era casi cegador. La plaza central estaba llena de aventureros que terminaban sus propias expediciones. Keyaru se mezcló entre la multitud con naturalidad. Ahora bien, es hora de ver cuánto vale el día de hoy. Las piedras mágicas y el botín se podían intercambiar en el gremio de aventureros o vender en el mercado libre. Keyaru odiaba las molestias. Y la diferencia no valía la pena. El tiempo era su moneda más preciada. Entró en la sede del gremio. Eina ya le había explicado el proceso. Pero cuando su mirada se posó en la chica semielfa que descansaba en la esquina, cambió de opinión. Ningún hombre podría resistirse a una amable y hermosa semielfa. Ciertamente no él. No había dejado su vida de dron corporativo y cruzado al mundo de Anmachi solo para ignorar eso. De lo contrario, ¿qué sentido tenía reencarnar? Al notar su mirada, la chica levantó la cabeza.
Vestida con el uniforme del gremio, sus gafas redondas enmarcaban sus rasgos gentiles y atractivos. La consejera semielfa, Eina Tulle. Sus ojos se encontraron con los de él. Se llevó un dedo ligeramente a los labios, indicándole silencio, y luego le hizo un gesto para que se acercara. Para cuando Keyaru llegó al área de descanso del gremio, su suave sonrisa lo estaba esperando. Parece que se ha adaptado rápidamente, señor Keyaru. Felicitaciones por completar su primera exploración de mazmorras. La presión de explorar la mazmorra solo no era ninguna broma. Tenías que estar en guardia cada segundo, atento a los monstruos que salían de la nada y a las miradas codiciosas de otros aventureros. Pero toda esa presión se desvaneció en el instante en que vio la sonrisa primaveral de la chica semielfa. Hundiéndome en el suave sofá del gremio, Keyaru miró la amable sonrisa de Eina frente a él y asintió levemente. El viaje transcurrió bastante bien. No hubo mucho peligro real. La chica no hizo comentarios sobre los detalles. Se acercó al mostrador y preguntó con ligereza: «Señor Keyaru, ¿le gustaría una taza de té caliente?» «Si es gratis, no tengo quejas». «Por supuesto. El gremio de aventureros no va a robarle a ciegas». Eina no pudo evitar reír, dejando una taza humeante de té negro frente a él. Se recostó en el sofá, con los ojos llenos de curiosidad. «Después de que dejaste el gremio ese día, no regresaste durante 2 días enteros. Pensé que tal vez tú». El tono de Keyaru era casual. «No voy a arriesgar mi vida. Si voy a entrar en la mazmorra, me aseguro de estar listo. ¿Puedes decirme qué tipo de preparativos hiciste?» Como empleada del gremio, Eina trataba con muchos aventureros. Pero sentarse y escuchar a alguien compartir abiertamente sus experiencias en la mazmorra de esta manera, era la primera vez. Encontré a un veterano y le pedí que me enseñara los fundamentos del manejo de la espada. Luego pasé un día entero practicando combate. Después de terminar eso, por fin tuve tiempo de ir a la mazmorra hoy, respondió Keyaru con una sonrisa. Una decisión muy cautelosa. La mayoría de los aventureros simplemente entran por capricho, y el resultado es, pensó en todos los aventureros que se habían registrado y luego habían desaparecido sin dejar rastro. Eina negó con la cabeza. Al menos este chico, que le había causado una buena impresión, no era otro tonto impulsivo. Era mucho más maduro y estable que eso. Hablando de explorar mazmorras, Keyaru no olvidó la razón principal por la que había venido al gremio. Sacó las piedras mágicas y el botín de su mochila, luego miró a la chica semielfa que tenía delante. Se encogió de hombros. «Señorita Eina, tendré que molestarla, ayúdeme a cambiarlas por balis. De lo contrario, ni siquiera podré pagar la cena». «No hay problema. Primero le daré un presupuesto». Técnicamente, gestionar los intercambios no era el trabajo de Eina. Pero frente al chico que tenía delante, simplemente no se atrevió a decir que no. Con su permiso, abrió el paquete de botín. Lo primero que llamó su atención fue un montón de pequeñas piedras mágicas, probablemente botines de goblin. Cada una costaba unos 30 balis. No era mucho por sí sola, pero juntas sumaban una suma decente. Pero cuando Eina abrió otro paquete, frunció el ceño inconscientemente. Estas piedras mágicas eran claramente más grandes. Pero lo que realmente llamó su atención fue el brillo metálico de un objeto en particular. Por supuesto que lo reconoció. Era exactamente lo mismo que le había explicado en el salón del gremio. Una espada de dedo de la sombra de guerra, un material raro que ocasionalmente caía después de matar a una sombra de guerra. «Esto es, lo recogiste. Si tuviera esa suerte, ¿por qué me molestaría en prepararme tanto?» Al encontrarse con su mirada perpleja, Keyaru sonrió fácilmente. «Una vez que bajé al 5º piso, me topé con una sombra de guerra. Pensé que huir era inútil, así que luché contra ella de frente. Después de matarla, no iba a desperdiciar el objeto. Podría venderlo por algo de dinero». Lo explicó como si no fuera nada. Pero por dentro, el corazón de Eina estaba revuelto. Ese monstruo era infame. Se llamaba el asesino de novatos por una razón. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿No acabas de decir que pasaste los últimos 2 días preparándote para entrar a la mazmorra?» «Sí. Entrené los fundamentos del manejo de la espada con el señor Takemi Kazuchi, y luego le pedí a uno de los aventureros de nivel 2 de su familia que entrenara conmigo». Después de escuchar esa clara respuesta, la semielfa se quedó en silencio. «¿Y luego?» «Solo los ejercicios de combate normales.
La aventurera que me entrenó dijo que mi técnica estaba a la par con la suya, solo que carecía de experiencia real en combate. Así que fui a la mazmorra. Los labios de Ina se crisparon. Su cerebro simplemente no podía procesarlo. 2 días de preparación, y ya estaba a la par con un nivel 2 en técnica de combate. ¿Qué clase de tontería era esa? Cuando Keyaru dejó el gremio de aventureros, no pudo evitar la sensación de que los ojos de la semielfa habían estado un poco resentidos. Pero eso no detuvo su buen humor después de contar todo el botín de la mazmorra de hoy ascendió a 3.570 balis. A juzgar por el coste de la vida de horario, siempre que evitara gastos elevados, eso era más que suficiente para cubrir sus gastos diarios durante los próximos 5 días. Por fin, comprendió por qué tanta gente soñaba con convertirse en aventureros. Incluso explorando solo los pisos superiores, siempre que estuvieras dispuesto a luchar, el dinero que ganabas era suficiente para vivir, y podías seguir haciéndote más fuerte en el camino. Entonces, ¿qué era lo primero que debías hacer con el dinero? Por lo menos, la cena de la victoria de esta noche no correrá por cuenta de Hestia. Los pensamientos de Keyaru eran simples. No podía permitirse una casa nueva, pero al menos podía mejorar sus comidas. Comer bolas de patata fritas todos los días le provocaría desnutrición tarde o temprano. Caminando por las animadas calles de horario, no se dirigió directamente a la casa de la familia. En cambio, se dirigió a la sucursal de la tienda de armas Hefesto. Si se la encontraba, genial. De lo contrario, simplemente elegiría un restaurante barato. Con su objetivo claro, se dirigió a la calle principal del noroeste. El distrito de los aventureros bullía al anochecer. Dondequiera que mirara, había aventureros que regresaban de la mazmorra. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la chica que estaba afuera de la armería de Hefesto, vestida con el uniforme de la tienda y zapatos de cuero marrón. Fue reconocible al instante. Su elegante cabello negro estaba atado en 2 coletas. El uniforme, ligeramente mal ajustado, se estiraba sobre una figura que no encajaba en lo más mínimo con su rostro juvenil. En ese momento, Hestia agarraba una pila de gruesos folletos, entregándoselos uno por uno a los aventureros que pasaban. La chica trabajadora, todavía enterrada en deudas, ni siquiera había notado que Keyaru se acercaba. Su voz era cansada. Nuevas armas en stock. Ven a echar un vistazo si estás interesado. Asequible y confiable, la mejor opción para explorar la mazmorra. Disculpe, solo quería preguntar. Si compro un arma, ¿me incluyen también a la chica de la tienda? Por supuesto que no. Hestia respondió con frialdad sin siquiera levantar la vista. Pero cuando se dio cuenta de que la voz le resultaba familiar, su mirada se dirigió al chico que tenía delante. Sus ojos brillantes se llenaron de alegría e incredulidad. Señora Hestia, ¿está segura? ¿De verdad no puede? Al oír sus bromas de nuevo, su cerebro congelado finalmente se reinició. Mirando al chico que la había mantenido preocupada todo el día, entera e ilesa, de pie justo delante de ella, Hestia arrojó la pila de volantes a un lado, saltó y envolvió sus impecables brazos blancos alrededor del cuello de Keyaru. Su voz no dejaba lugar a discusión. Vamos. Nos vamos a casa. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.